Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 15. Versículo 25, Hechos 15, versículo 25, dice de esta manera: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto, otras versiones van a decir, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema para nuestra lección hoy, el riesgo. Ya vamos a aclarar que vamos a entender por ese término, pero es el riesgo. Y que el riesgo es bueno, porque es mejor perder la vida por causa de Cristo que vivir una vida desperdiciada. Nosotros concluimos con esta expresión de Dietrich Bonhoeffer, un alemán que murió durante la época del Holocausto y el movimiento nazi. Él murió ahorcado, y esta expresión obviamente la dejó antes de morir. Cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir, y eso se cumplió en su vida. Fue un hombre que habló mucho sobre este término de que la gracia de Dios no es una gracia barata. Si bien ha costado todo, porque le costó a Dios su Hijo, no es una gracia que deje al hombre sin cambio alguno. No es una gracia barata. Pero conforme nosotros hemos estado analizando qué es glorificar a Dios, yo sé que muchos estamos como anhelando, pero ¿cómo es eso de forma práctica? ¿Cómo es que glorificamos a Dios en el día a día? Pero por eso nosotros tuvimos que aclarar que antes que dar una lista y con esa lista caer en el error del legalismo, de si yo cumplo A, B y C, ya con eso estoy glorificando a Dios y no se me exige nada más. Es importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio, porque ese es el orden que nos ha sido dado. Recordamos de nuevo el versículo en 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio. Es en el entendimiento de lo que ha costado la redención de nuestras almas que entonces viene la consecuencia: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Pero primero debemos entender el precio que ha sido pagado, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Pero entonces, considerando el llamado del Evangelio, este es un llamado a morir. Cristo nos dice: el que no aborrece aún su propia vida, ¿no es digno de mí? La muerte es una realidad para el creyente, porque es a lo que Cristo lo ha llamado. Por eso entonces debemos considerar la pregunta para nosotros: ¿es la muerte un obstáculo para nuestros sueños o una oportunidad para nuestra meta en la vida? Y vimos que claro, si es el sueño graduarse, si es el sueño casarse, llegar a ver los nietos, morir es poner un alto a ese anhelo, a esa meta. Pero para el apóstol Pablo, la muerte no era ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque su meta era glorificar a Dios, era vivir para Cristo. Y el morir era ganar para él. ¿Por qué? Porque en su muerte él podría dar testimonio de que Cristo era más valioso que la vida misma. Y él decía: mis prisiones han redundado para la causa del Evangelio. Hay quienes lo están predicando, algunos por contención, otros de buena conciencia. Pero en esto yo me voy a gloriar, en que Cristo es anunciado. Por eso la muerte no iba a ser un obstáculo para él, porque de morir él iba a dar testimonio de que había dado su vida por su Redentor. Y eso era estar con él. A la vez, iba a contemplar a Cristo en toda su gloria. Y ese es el camino que entonces se nos traza. Si existimos para la gloria de Dios, y esta gloria de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, y Él nos llama a morir, quiere decir que en esta vida, si nosotros procuramos huir de la muerte,
estamos desperdiciándola. Es la forma más sencilla de desperdiciar nuestras vidas, huir de la muerte. Hay un propósito de Dios en nuestros sufrimientos. Porque el hecho que Dios nos ame no significa que Él iba a hacer nuestras vidas más fáciles, más llevaderas. No, es que sin importar las consecuencias, Él va a hacer que nosotros nos podamos gozar en Él, sin importar el costo. Eso es el amor de Dios. Que nosotros veamos la realidad de que en Cristo estamos completos. No importa las riquezas, no importa los títulos que llegamos a tener. ¿Qué es más sorpresivo para el mundo? Que nosotros tengamos riquezas y demos gracias a Dios por esas riquezas, o que renunciando a ellas nosotros podamos decir con todo, yo me alegraré en Jehová. La muerte revela dónde está nuestro tesoro. Nosotros sabemos que habría que responder a esa pregunta. No, lo más sorpresivo sería que renunciando todo, yo siempre pueda decir, yo con todo me gloriaré en Jehová. Y eso va a sorprender al mundo. No, el mundo no va a estar tan sorprendido que cuando todo marcha bien, uno pueda decir, gracias a Dios. Eso no va a sorprender. Pero, ¿qué es lo que impide que las personas puedan renunciar a todo por la causa de Cristo? Contemplando la parábola de la perla de gran precio, el tesoro escondido, si uno no está dispuesto a venderlo todo, a darlo todo, es porque quiere decir que uno tiene algo que es más valioso que Cristo. Pero si Cristo es la perla de gran precio, uno renuncia a todo, porque uno ya tiene lo más valioso. Lo que sea que suceda en esta vida que nos haga más capaces de gozarnos en Dios, es una misericordia de parte de Él. Sea enfermedad, sea la muerte misma. Por eso nosotros concluimos orando por gracia. Porque si usted está convencido que es hijo de Dios, la gracia de Él no va a faltar para el día también de nuestra partida. Si Él nos llamó, Él también nos va a dar gracia para que en el día final nosotros también podamos dar testimonio de que Cristo vale más que la vida. Entonces es el propósito de esta mañana, que nosotros podamos derrumbar ese mito de la seguridad, de que teniendo un seguro de vida, que teniendo una póliza, que una promesa de una pensión, que todas esas cosas, hermanos, al final de cuentas es un mito que el mundo nos ha vendido, no son realidad. Que nosotros seamos entonces impulsados por las promesas de Dios para abrazar más el riesgo por la causa de Cristo. Y que sea nuestra ambición en la vida vivir para que otros también se gocen en Dios. Entonces esta va a ser la meta: derrumbar el mito de la seguridad, que seamos impulsados por las promesas de Dios y que entendamos que estamos para que otros también se gocen en Él. El riesgo, entonces, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es el riesgo para usted? ¿Hay alguno que quisiera participar levantando su mano y definir el riesgo? ¿O es un riesgo levantar la mano? Eduardo. Perder que tengamos que perder algo que realmente le damos o deseamos. Es exponernos a la pérdida. O sea, cuando uno toma una decisión arriesgada, uno sabe que puede perder algo al hacerlo. Nos movemos nosotros naturalmente hacia el riesgo o estamos huyendo a él, porque hay cosas que nosotros queremos. El riesgo es una acción que nos expone a la posibilidad de la pérdida o daño. Pero la cuestión aquí no es solamente que cuando uno toma esa decisión que uno pueda enfrentar una pérdida de dinero, una pérdida de la reputación, dañarla, que nuestra salud sea afectada o incluso la muerte misma. El hecho no es que el riesgo se limita solamente a nosotros, es que cuando nosotros las tomamos, personas que nosotros queremos también se van a ver afectadas.
Y es por eso que a veces las evitamos, porque sabemos que no solamente nosotros seremos los que sufriremos las consecuencias de esas decisiones, sino que exponemos a los demás. Entonces uno podría preguntar, ¿es sabio, es amoroso que uno tome riesgos que podrían afectar a otros? Pero de nuevo, hermanos, recordemos lo que Cristo nos ha dicho, de qué vale ganar el mundo y perder el alma. Perder la vida no es lo mismo que desperdiciarla. Más bien nosotros podemos cambiar la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué sería más bien que no tomar riesgos significara pérdida y daño? Uno está paralizado, no quiere tomar acciones, pero ¿qué sería más bien si ese no hacer nada fuera la pérdida y el daño? ¿No sería sabio entonces que nosotros estemos buscando la seguridad? ¿Por qué es que hay riesgo? Vamos un momento a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La expresión clave es, no saben lo que va a ser mañana. Ustedes no conocen el futuro. ¿Por qué existe el riesgo? Porque existe algo como la ignorancia del futuro. Nosotros no sabemos el resultado de nuestras acciones al 100% y nunca lo vamos a saber por ese desconocimiento del mañana. Nosotros no sabemos si mañana tendremos un accidente que nos va a paralizar. Nosotros no sabemos si este mismo día nosotros vamos a llegar al fin del mismo. Nadie se imagina que su último día será yendo a una sala de cine y que entre alguien que va a disparar. Nadie imagina eso. No lo conocemos. Si uno lo supiera, entonces uno no iría. Pero por eso existe el riesgo. Exponerse a la pérdida y daño, porque no sabemos qué será el mañana. Claro que vamos a distinguir más adelante lo que es el buen riesgo y qué es un mal riesgo. Porque no estamos hablando aquí de que, recordarán hace unos meses y vamos a estudiar de nuevo el caso de Esther, que no estamos hablando de vendarnos los ojos y cruzar la autopista, la General Cañas, vendados y decir, bueno, Señor, que tú me vas a guardar y vamos a arriesgarnos a cruzar la autopista de esa manera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de causas justas por las cuales uno se va a exponer. Pero para ello hay que derrumbar el mito de la seguridad. Es un encanto, es un espejismo. Simplemente no existe. Cada dirección a la que nosotros nos movamos siempre va a haber incertidumbre. O sea, tener una póliza, tener seguro de vida, no elimina el riesgo de nuestras vidas, hermanos. Cada decisión que nosotros tomemos siempre va a haber aspectos que están fuera de nuestro control, que nosotros no podemos controlar. Aunque el mundo quiere vendernos de que usted puede tener todo bajo control, es mentira y nosotros no debemos creernos eso. Dios es quien está en control de todas las cosas, no nosotros. Y nosotros confiamos en la soberanía de Dios, en que todo pasa según el designio de su voluntad. Pero nosotros no podemos controlar esas circunstancias. Estamos diciendo entonces de que no hay que poner el seguro a las puertas, de que no hay que adquirir una póliza de seguro. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que nosotros no ponemos nuestra confianza en esas cosas. Si hay que tener una póliza contra robos, si hay que tener... Eso es parte de esa mayordomía, de ser responsables sobre las cosas que Dios nos ha dado y de guardarlas.
y de protegerlas hasta donde nosotros podemos. Pero sabemos que de nada vale eso si Dios no lo está guardando. En vano vela la guardia. No, hay que velar, es lo que dice el Salmo. O sea, la guardia vela, pero lo que dice es, sería en vano si Dios no estuviera ahí. Pero hay que velar, hay que trabajar, hay que ser responsable. Como padre de familia, yo no voy a dejar las ventanas y las puertas abiertas porque hay una familia que me ha sido encomendada. No estamos hablando de que entonces vamos a olvidarnos de precauciones mínimas, de sentido común. Pero el punto es reconocer que habrá consecuencias si nosotros nos creemos esa mentira. Vamos un momento a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y en los versículos 1 y 2 vemos el mandamiento que Jehová da a Moisés para que envíe espías a reconocer la tierra que Él les va a dar. Entonces leemos, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. Ya Jehová está diciendo que Él la da a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Luego se nos da la lista de las personas que van. Ellos en efecto llegan y reconocen la tierra, se encuentran con hombres de gran estatura, con gigantes. ¿Y qué sucede? Veamos el reporte. Entonces, cuando el pueblo empieza a escuchar de que habían estas personas tan fuertes, el versículo 30, porque ya el pueblo estaba amedrentándose, estaba temiendo. Entonces en el versículo 30, uno de esos espías llamado Caleb, les dice que no hay razón para temer. Dice así el versículo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Y vea lo que dicen, a nuestro parecer, no es al parecer de ellos, a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Ya se estaban dando por menos. Somos como langostas a la par de ellos. No vamos a poder contra ese pueblo. Lo mejor es quedarnos aquí tranquilos, no exponernos a que nos derroten. No vayamos ahí. Jehová ha dicho que va a dar esa tierra, pero esa es una tierra que traga a sus moradores. Están vendiendo la idea que lo mejor era quedarse tranquilos. El pueblo entonces se rebela, empiezan a quejarse contra Moisés, contra Aarón. Y vean lo que dicen en el versículo 3, en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es tal el engaño de esta seguridad, de esta protección, que están de nuevo diciendo, a nosotros nos iba mejor en Egipto. ¿Dónde eran qué? Esclavos. Pero ellos están diciendo, mejor nos fuera a regresar, ahí vamos a estar seguros, menospreciando la liberación que el Señor les ha dado. Josué también va a tratar de persuadirlos, pero ellos ya habían determinado de que lo mejor era no ir. ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado? Versículo 20, Números 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho,
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Ahí tenemos la consecuencia. 40 años desperdiciados y miles de vidas desperdiciadas. ¿Qué? Que no iban a entrar a la tierra que el Señor les había dicho que les iba a dar. Pensaron que lo mejor, lo más seguro era no ir y enfrentar a este pueblo tan numeroso. Y ahí están las consecuencias. Años malgastados, vidas malgastadas. ¿Cuál es la clave? Es la posibilidad, hermanos, sí. Siempre existe esa posibilidad de que el Señor se agrade en hacer lo contrario. Por ejemplo, en el versículo 8 de este mismo capítulo 14, Josué lo reconocía. Él dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare. Él estaba reconociendo, Jehová lo prometido, pero bien que mal, el Señor se podría agradar de no hacerlo en su justicia. Y tenía razón para no hacerlo con este pueblo incrédulo. Pero Él dice, si Jehová se agradare, no hay nada que impida que esta tierra nos sea dada. Había que ir y pelear, pero ni aun esta promesa fue motivo alguno para que este pueblo no creyera la mentira de los otros 10 espías. ¿Qué respecto a nosotros? ¿Estamos nosotros también paralizados por este mito de la seguridad? De manera que nosotros no tomamos riesgo alguno. ¿O hemos sido liberados por el Espíritu Santo de la ilusión de la seguridad de la tierra de Egipto? Con esto yo no estoy diciendo que no haya momentos para huir. Hay momentos en los cuales nosotros vemos que se tuvo que huir. El mismo Moisés fue uno que huyó, pero luego él regresó. David también huyó de Saúl, pero también lo enfrentó luego y salió al encuentro. El mismo Jeremías, leamos el caso de él. Vamos a Jeremías capítulo 37. Jeremías 37, versículos 11 y 12. Jeremías 37, versículo 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Aquí vemos a Jeremías huyendo. Él considera que lo mejor es salir, pero llegado el momento, él también va a mantenerse firme y no huirá. Capítulo 38, versículo 14. Jeremías 38, versículo 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías:
te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Lo mandaron a llamar, y él se expuso a que el rey perfectamente le mintiera, no le diera esta promesa de que no lo iba a matar, pero él tenía una palabra de Jehová que entregar, y fue a hacerlo. Huyó, pero llegado el momento, lo confrontó. El mismo Señor Jesús también, nosotros leemos que varias veces Él se hizo paso entre la multitud que lo quería apedrear y lo quería matar. ¿Por qué, hermanos? Porque no era el momento. Pero llegado el momento, cuando llegó esa multitud con palos y espadas, como contra un ladrón, Él dio el paso al frente. Él dio el paso al frente, lo leemos en Juan. Había llegado el momento en el que el Hijo de Dios tenía que ser entregado. Pablo también, una vez tuvo que huir y lo tuvieron que bajar por un canastillo. Pero cuando llegó el momento de comparecer, él dijo, yo voy, sin saber qué me espera. Aunque él más o menos sabía lo que le iba a esperar. Había llegado el momento de permanecer firme y no huir. Vamos a ver otros casos en los cuales el riesgo fue tomado. Vamos a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Génesis 27, versículo 9. Jacob va a bendecir al hijo mayor, Esaú, pero la mamá le ha dicho a Jacob que esta bendición tiene que ser para él, porque ella conocía la promesa que le había sido dada, el menor servirá al mayor. Entonces, ¿qué es lo que le dice a su hijo Jacob? Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, y ve y tráemelos. Era un movimiento arriesgado. Él sabe que se exponía más bien ¿a qué? A la maldición. Hay que entender esto en el contexto de la promesa que había sido dada. El menor servirá al mayor. No es que aquí se esté promoviendo ese tipo de engaños hacia el padre, uno como hijo, pero había ese riesgo. Este hecho de la bendición era significativo. Había que arriesgarse. ¿Quién más se tuvo que arriesgar? También lo tuvo que hacer Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 3. Ruth capítulo 3, versículo 3. Es Noemí dándole este consejo a Ruth. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.
Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Recordando de nuevo esta historia. Ruth, una mujer que estaba, por decirlo así, ganando la buena fama en el pueblo. Una moabita que nadie había prestado atención cuando llegó. Con su trabajo, con su dedicación, ella ya era reconocida en el pueblo como una mujer trabajadora. Noemí también ha reconocido que el Señor sigue siendo fiel, aquel término que estudiábamos, Gesed, que Dios es fiel a su pueblo. Ella dice, ese es uno que nos puede redimir. Pero el problema era que cómo se le hacía ver esta situación a vos, que él debía tomar a Ruth como esposa. Y esto era algo arriesgado. Esta mujer que con trabajo y dedicación había visto por ella y por su suegra, podía en este momento, si llegaban a ser descubiertos, ser apedreados, morir. Esto no era simplemente un asunto de que vos propusiera matrimonio, era un asunto de vida o muerte. Y ella obedeció e hizo. Y vos también más adelante tendrás que tomar una decisión arriesgada, porque él dice a Ruth, hay un pariente antes que yo debo hacer conocer esto al pariente. Y él sabía que si el pariente decía que él redimía, él no podía casarse con Ruth. Aún una situación como el matrimonio, ¿quién dice que se está carente de riesgo? Pero joven, ¿cuál es su confianza? ¿Es este temor al riesgo, a exponerse a la pérdida, que impide que usted como varón tome el valor de hacer lo que tiene que hacer, que usted como mujer pueda confiar también en la promesa del Señor, de que estando en lo que Él ha dicho, de casarse con una persona en la fe, habrá bendición para su vida? Pero eso no quiere decir que no haya riesgo en una decisión como esa, porque es que está en cada área de nuestras vidas. También fue la decisión que tuvo que tomar Esther cuando Mardoqueo llega y le dice, el pueblo va a ser muerto por causa de nuestra nacionalidad. ¿Y qué fue lo que respondió? Vamos a Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Mardoqueo, ¿qué es lo que le está diciendo? Esther, nosotros no nos hemos ido con los demás a la tierra, a Jerusalén, nos hemos quedado conviviendo con un pueblo pagano, pero no puede considerar que quizás Dios para este mismo propósito fue que en su gracia la puso usted en el trono, para esta hora, para esta misma hora. Esas palabras hacen recapacitar a Esther, porque Esther no era que tuviera miedo a la muerte, ella pensaba que de nada iba a valer, porque presentarse a la presencia de este rey impío, de este rey Asuero, sin ser llamado, ¿qué significaba? Significaba la muerte. ¿Pero qué responde ella? Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis. En 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente.
y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ella reconocía la posibilidad de que presentarse era presentarse para morir. Había un riesgo. Pero ¿cuál es esta respuesta, hermanos? La decisión no estaba en el trono, en el cetro de Asuero. Asuero no tenía la última palabra. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide hacer lo que tenemos que hacer? No es el gobierno de Costa Rica, no es la presidenta Laura Chinchilla la que tiene la última palabra. Nosotros reconocemos que Dios es soberano y Él es el que ha dado ese poder y esa autoridad a los que nos gobiernan. Ellos no tienen poder sobre nuestras vidas en última instancia. Que no temamos a los que pueden matar al cuerpo. Y si perezco, que perezca. Esta posibilidad de morir ha estado siempre latente. Es lo mismo que también van a decir los Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Ellos van a decirle a Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a postrar ante esa estatua que has hecho. ¿Dudaban ellos del poder de Dios? No, ellos sabían que Dios tenía el poder para librarlos. Versículo 16, Daniel capítulo 3, versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, de nuevo, reconociendo, hay una posibilidad de que usted nos eche al horno y que en efecto ahí muramos. Pero aún si eso fuera el caso, sepa, Rey, que no serviremos a tus dioses. No nos vamos a doblegar, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, hermanos, nosotros tenemos las promesas de Dios. De su poder, de su cuidado sobre su pueblo. Pero eso no quiere decir que algunos de nosotros tendremos que perecer por la causa de Cristo. Pablo también, en Hechos capítulo 21, llega, siempre me confundo si es Agabo o Ágabo, y le dice: así le va a acontecer al hombre al que le pertenece este cinto. ¿Y qué tratan los demás hermanos? Pablo, no vaya. Y él que les dice: yo no estoy dispuesto solamente a ir a Jerusalén, estoy dispuesto a ir y morir en Jerusalén por la causa de Cristo. Eso no lo detuvo, ni tampoco les reprendió a ellos por tratar de detenerlo. Ellos lo querían, estimaban al hermano Pablo. Pero Pablo les dice: es necesario que yo vaya. Y esto no fue algo exclusivo de Pablo, que por lo general es a quien tenemos como referente sobre el padecer persecución. Hermanos, ¿qué leemos nosotros al inicio del libro de Hechos? Jacobo, hermano de Juan, muerto. Esteban, apedreado. Pedro y Juan, azotados e intimidados. ¿Y qué pasa con ellos? Salen contentos porque fueron tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo. Es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús diciendo: si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Ustedes no son mayor que su Señor. Y ustedes padecerán persecución. Hay unas palabras que quiero compartir en la historia de este emperador romano Juliano. La letra quizás queda un poco pequeña, pero lo voy a leer para ustedes. Vean lo que estaba pasando en esa época en que declararse creyente era exponerse a la muerte. Pero no los detuvo a ellos de hacer lo que tenían que hacer. Él va a llamarlos ateos, porque como pagano para él ser un creyente, eso era ateísmo. Entonces él dice: este ateísmo, es decir, la fe cristiana, ha avanzado especialmente
por medio del amoroso servicio brindado a los desconocidos y por medio de su cuidado de enterrar a los muertos. Es un escándalo que ni un solo judío mendiga y que los impíos galileos son cuidados por ellos. No solamente cuidan de sus pobres, sino de los nuestros también, mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano en nosotros la ayuda que deberíamos darle. Él estaba escandalizado. Los intimidaban, los perseguían, los mataban, pero no podían detenerlos. ¿Por qué? Porque este testimonio de amor al prójimo era conocido entre todos. Y no cuidan solamente entre ellos, están cuidando de los que nosotros deberíamos cuidar también. Y él estaba escandalizado. Intimidarlos para que murieran no resultó. ¿Cuáles son buenas razones para arriesgarse? ¿Cuáles no? ¿En qué se diferencia esto de aquellos que les gusta la emoción de ir y lanzarse de un avión, de un puente, de un risco? Es que no estamos hablando de un arriesgarse por el amor al arriesgarse en sí. Nosotros no estamos buscando aquí ser héroes, hermanos. Ese es el peligro que quizás se pueda transmitir cuando se trata este tema. No estamos aquí tratando de fomentar un heroísmo o que uno se vaya a sentir superior, porque yo sí he tomado decisiones que me han costado y ustedes no. Y hacer escarnio, burla del que aún no tiene el valor para tomar esas mismas decisiones. No es eso. Eso sería fomentar un egoísmo, un egocentrismo, una autoexaltación. O que algunos, por sentir esa adrenalina de que yo estoy poniendo mi vida al límite por la causa del Señor, pero esas son razones impías. No, es no ser héroes, ni que haya un sentimiento de superioridad. Es que cuando nosotros nos exponemos a la pérdida, confiando en que Dios ayudará en y a pesar de la pérdida para gozarnos en su gloria, no somos nosotros los que recibimos la alabanza, es Dios quien la recibe. De esta forma, el riesgo refleja el valor de Dios, no el nuestro. Las promesas de Dios deberían ser como ese motor que nos impulsa para que nosotros entonces tomemos las decisiones que nos puedan exponer a la pérdida. Consideremos, por ejemplo, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, de los versículos 16 al 19. Dice de esta manera: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Notamos lo que está pasando. El versículo 16 al final dice: y matarán a alguno de vosotros. Y el versículo 18 dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo es que esas dos frases pueden ser verdad? En primer lugar, porque la clave está en que dice algunos de vosotros. No todos morirán, algunos. No lo sabemos, pero el Señor dice: ustedes se están exponiendo a esto mismo, que algunos mueran por mi causa. Pero para todos la misma promesa se mantiene: ni un cabello de vosotros perecerá. ¿Cómo puede ser eso verdad? Pues consideremos otra promesa de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 35 al 39. No leeremos lo suficiente estas palabras. Para considerarlas.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, que dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo no está diciendo que no va a haber tribulación, que no va a haber angustia, que no va a haber espada. Es que eso no nos va a separar del amor de Cristo. ¿Qué es ser más que un vencedor? ¿Qué es conquistar y ser más que un conquistador? Es en medio de estas circunstancias. En Cristo somos más que vencedores. Y en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la espada, aún más que vencedores. ¿Qué hacemos también con las palabras de Cristo cuando en Mateo capítulo 6 nos dice que no nos afanemos por nuestra vida, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir? Y al final, en los versículos 33, 34, Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero la realidad es, hermanos, en este mismo momento hay creyentes en otras partes que están muriendo de hambre, de sed, que están siendo matados por la causa de Cristo. ¿Por qué nos dice el Señor que no nos afanemos por estas cosas entonces? ¿Significa que no vamos a pasar hambre, que no vamos a pasar tribulación, que no vamos a morir? No. Pero ¿cómo reconciliamos esto? Como cuando leemos en el Salmo, el salmista diciendo, yo no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No, es que Dios en su gracia nos dará a nosotros la comida suficiente, la ropa suficiente para que nosotros podamos seguir viviendo para su gloria, porque es lo que vamos a necesitar. El tiempo se ha acabado. Nada más dejo la inquietud sobre esta meta también de que nosotros tenemos que vivir para que los demás hallen su gozo en Cristo. Vamos brevemente a 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. Segunda de Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Él dice, colaboro para vuestro gozo. Pero más adelante, en Gálatas, Pablo va a escribir que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, o es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puede decir él que él trabaja para el gozo de ellos y a la vez decir que el gozo es un fruto del Espíritu? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Se me están quedando por fuera unos casos hipotéticos, los vamos a ver más adelante. Lo que quiero es que consideren la hojita que ha sido repartida. Si usted no tiene hojita, puede buscar al hermano Olger para que le entregue una. ¿Ya no quedan? Bueno, aquí me quedan dos. Ahora me buscan los. Si alguien también gusta, o me escribe al correo, yo le puedo enviar para que la imprima. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta hoja? Yo también juntamente con ustedes. Vamos a ver cuánto tiempo gastamos en estas actividades. O sea, queremos ver cómo estamos usando nuestras vidas, pues bueno, veamos qué hacemos con nuestro tiempo. Entonces, si el día domingo durmió 8 horas, esos son 8 por 60,
480 minutos, entonces pone 480 minutos dormí el domingo. Si usted toma su siesta, también lo suma ahí y bueno, pone otros 60 minutos tomando una siesta. Si usted hace 2 actividades a la vez, digamos, de ser posible, usted se sienta a comer viendo televisión, no vamos a decir cuán apropiado sea, usted gasta 1 hora en eso. Entonces pone 1 hora viendo televisión y 1 hora también comiendo. O sea, vamos a reportarlo también para los 2, porque lo que queremos es tener el tiempo por actividad. No es que van a poner 30 y 30. Igual para hablar por teléfono, el ocio. O sea, muchas cosas. Tratar de llevarlo lo más que podamos. Para el teléfono creo que hay algunos que le dice a uno cuántos minutos lleva hablando, ¿verdad? Por semana, cosas así. Pueden valerse de eso. Si usted no conduce, pero viaja en autobús, puede poner cuánto tiempo de su vida se va solo viajando en autobús. Y vamos a verlo la otra semana. Que el Señor les bendiga.